bienvenidos a este espacio de Encuentro Con, que como ustedes conocen se dedica en cada Feria Internacional del Libro en el escenario de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, y especialmente en esta sala Nicolás Guillén, al diálogo con las personalidades invitadas a nuestra feria, que son aquellas que suscitan un interés muy alto del público lector, y específicamente en este espacio donde se propone un diálogo con el autor o la autora de preferencia. En este caso se produce una excepcionalidad, porque no se trata de un escritor foráneo, sino todo lo contrario. Se trata de un escritor extremadamente identificado por el público lector cubano, alguien que desde los medios de comunicación ha sabido conquistar el aprecio de todos nosotros, y que lo mismo en la prensa plana, en la radio, en la televisión nacional, en todos los soportes mediáticos contemporáneos, está colocando su conocimiento al servicio público y nos está enseñando cada día más sobre la historia patria, sobre la cultura nacional y sobre ese modo de ser de las cubanas y los cubanos que está sentado siempre en ese regreso al pasado para un poco evaluarnos y proyectarnos desde el presente al futuro. Es un hombre muy agraciado también, no digamos que por ser una gran belleza de telenovela, sino por ser un hombre que tiene, su esposa no me dejará mentir, para ella es el Adonis más bello que puebla la tierra, pero es un hombre que tiene una simpatía personal tan especial, tan grande, tan singular, que conquista a cualquier persona. A él lo mismo, y sabemos anécdotas, alguien lo interpela en un agromercado, en una cola para comprar algo, en un entorno intelectual, en un viaje al exterior, donde también hay residentes cubanos que le preguntan por esto, por aquello. En fin, es un hombre abierto al diálogo. Sus estudiantes de comunicación y periodismo lo adoran porque es muy condescendiente en el sentido de que nunca está sintiendo el conocimiento como algo privativo de él, sino todo lo contrario. En fin, un hombre de grandes virtudes, pero un hombre del mundo del libro también. Y eso es lo que nos convoca hoy aquí, porque hoy vamos a presentar dos títulos, Paseo por La Habana, y vamos a presentar Oficio de Contar. Y como ustedes ya deben suponer, lo deben conocer, este es Ciro Bianchi Ross, a quien mucho agradezco su presencia esta tarde en Encuentro Con. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, este diálogo habitualmente empieza haciendo un recuento de vida, pero yo creo que hoy deberíamos ir al revés, porque con usted los esquemas no funcionan. Bueno. Y siendo el entrevistador que es, tampoco. Entonces yo creo que primero deberíamos referirnos a estos dos títulos con los que va a contar el público lector que estoy aquí, y después hablaremos. Ya. Bueno, Paseo por La Habana es un libro de crónica sobre La Habana, pero no La Habana esencialmente turística, aunque también está, sino un poco La Habana del habanero de aquí, ¿no? La Habana de los lugares de La Habana de los que nadie habla, La Pampa, por ejemplo. Por La Pampa pasan 60.000 personas todos los días, pero nadie habla de La Pampa. Es un cruce de camino, ahí hay una farmacia, una notaría, el agromercado que está cerca, pero nadie habla de La Pampa. Mantilla, Managua, o sea, esa Habana, Santiago de las Vegas, que no se sabe ya bien qué cosa fue, qué cosa es, si es una municipio, y ahora terminó siendo un barrio de lo que fue barrio de ellos. O sea, esas cosas que la gente no habla, pues entonces dedicamos un tiempo a esa vara. Y el otro libro que se llama Oficio de Contar, este está publicado por la editorial José Martín en la colección Catalejo, que ya es el segundo libro que yo publico ahí. Y en este, que es de la editorial Extramuros, son compilaciones de artículos de Juventud Rebelde, porque tú sabes que el periodismo te hace trabajar mucho. Ya llevo 12 años haciendo la columna de la página de Juventud Rebelde, y hay un poco que se lo lleva el viento. Después cuando se compila en un libro queda como casi. Claro, no, es que yo siempre he pensado que el destino último del periodismo debe ser el libro. Por lo menos después del periodismo mejor, ¿no? Debe ser el libro, porque ahora mismo yo me pongo a pensar, si Justo de Lara, o sea, José Almas y Cárdenas, por ejemplo, o Bobadilla, no hubieran publicado los libros que publicaron, Vasconcelos, que es una gran pluma, ¿quién iba a ir a la biblioteca ahora a estas alturas a buscar un artículo de Vasconcelos, un artículo de Justo de Lara? Sin embargo, nos allanaron
Y después, bueno, aquellas compilaciones de periodistas cubanos que empezó Chacón y Campo cuando fue director de Cultura, también un poco fácil. Si uno puede hacerlo, bueno, si además uno tiene la facilidad de poderlo hacer y que la gente lo compre y que el libro se circule, pues entonces yo creo que es una ventaja. Ahora, este libro es de oficio de contacto, solo tiene las cosas de La Habana. La Habana también me interesa, ¿no? Que es La Habana de los prostíbulos, La Habana del Teatro Shanghái, La Habana de los primeros cabarets, porque es increíble cómo el primer cabaret en Cuba se hace, que yo tengo noticia, ¿no? Se hace acabado la guerra desde los 10 años. Y cuando tú miras el programa del cabaret, lo que hacía el cabaret, el cover, cobraban un cover, es la misma cosa que hay actualmente en los cabarets. O sea, el espectáculo no ha variado mucho. El número español, el baile, las mujeres fumadas, o sea, no hay variación. Y eso es lo que tiene este libro. Sí, también el oficio de contar. También otras cosas, bueno, el Blanqui en Cuba, Blanqui en Cuba, en fin, ese tipo de cosas. Ya. Ahora, este libro es un libro breve para todo lo que usted ha publicado en Juventud Rebelde, ¿no? No, porque ya son como 7 u 8 libros. ¿No? Son 7 u 8 libros. Y hay otro que se publicó ahora en inglés, que lo publicó la editorial de San Luis, que se llama Contar a Cuba, que es un libro que ha tenido mucha suerte, porque en 2 años se ha publicado 5 veces, o sea, 3 en español y 2 en inglés. O sea, se ha vendido muchísimo. Eso mismo estaba yo contándoles a los televidentes del canal digital que también transmite este encuentro con En Vivo, que es uno de los autores cubanos que más reimpresiones ha disfrutado de su obra en vida incluso. Quiere decir que está gozando de esa posibilidad editorial. Mira, también hay una fidelidad al lector, que yo creo que eso es fundamental. Porque yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, a mí en el año 2010 me dio un infarto. Yo no tengo trabajo acumulado, yo soy el clásico periodista que va haciendo el día a día. Uh-huh. Yo no puedo hacer un trabajo de Juventud Rebelde anticipado, si yo lo hago y lo mando y sale el domingo. Yo no puedo. Me da un infarto y me quedé en el trabajo el domingo, ingresaba en el hospital. Y entonces, bueno, ¿y qué hice? Mandé a buscar una lacto, donde nunca había trabajado en una lacto. Bueno, ahora sí, pero bueno, en ese momento. Y hice el trabajo del domingo en el hospital. Infartado, y lo hice sobre comida, además estaba pasando un hambre terrible, porque sabes que te dan pocas comidas para bajar de peso, y yo escribí sobre los lugares donde mejor se comía en La Habana en el año 58. Era un poco la evocación y la nostalgia, porque no tenían permitido. Pero que te quiero decir, también es el respeto al lector. Y entonces eso también un poco se revierte con el cariño de la gente. Sí, ahora, Ciro, puede haber muchas intenciones de respetar al lector, pero la realidad es que no es solo respetar al lector, es que usted todas las semanas propone un tema agudo, interesante, que tiene una investigación detrás sobre un asunto de la historia, de la cultura cubana. ¿Cómo es que usted se las arregla? ¿De dónde saca tanta información? A ver. De mi casa. Yo tengo en mi casa, yo tengo una gran biblioteca, tengo hemeroteca, tengo muchas notas que he ido leyendo. Yo soy una persona bastante desorganizada, pero para la lectura no soy tan desorganizado. Y de ello voy haciendo fichas. Y yo digo ahora, por ejemplo, no sé, vamos a poner el Café Vista Alegre, algo que me interesa, yo apunto, Robreño, libro tal, página tal. Después leo otra cosa en otro lado y voy a la ficha y apunto. No sé, el año se cae, libro tal fecha. Cinto Garay, tal cosa. Y entonces, aquí es el momento que la misma ficha te da el artículo, te da la crónica, que yo nunca la defino. O sea, que entrar a ese catálogo debe ser algo impresionante, como un espacio de referencia de una biblioteca. Sí, más o menos, pero bueno, yo estudié bibliotecología. Sí, yo estudié bibliotecología. Me votaron, pero no terminé, pero me votaron. Pero para algo le sirvió. Sí, yo termino votado de todas partes. Pero bueno, en una época me votaban de todas partes. Ahora no me voto. Ciro, a ver, yo quiero irme un poco atrás, ¿no? Sin decir el santo de la edad, yo quiero irme un poco atrás. En esa infancia suya, sí, hubo un momento especial en que usted identificara su futura profesión. A mí siempre me gustó. Yo cuando era niño decía que iba a ser ginecólogo. Bueno, pues yo no sabía lo que era ginecólogo, pero en mi casa, mi madre tenía un médico que se hablaba con mucho respeto de él, y era un hombre alto, sí,
como un carro. Yo decía, bueno, yo quiero ser ginecólogo, yo sé cómo tengo. Y entonces después me enteré que lo que era ginecología, no sabía, pero entonces yo compartí con el tiempo que estaba enamorado de la palabra, no de la profesión. Y entonces, bueno, pues me gustaba mucho leer de niño y me gustaba mucho preguntarle a la gente y apuntar lo que la gente me decía. Yo hacía una especie de encuesta, ¿no? Pero después, tú sabes que el periodismo es la profesión de los que se quedaron sin profesión. Y entonces, un día yo estaba en el bachillerato, escribí un artículo sobre Tritán de Jesús Medina, que es una figura que a mí me interesaba mucho porque por Cintio, ¿no? Que había leído un artículo de Cintio sobre Tritán de Jesús Medina, que es un hombre que va a introducir el modernismo en la prosa, un hombre que fue cura, que después lo sacan de sacerdocio porque elogió en un sermón la belleza corporal de la Virgen, después lo acusan de haber violado a una niña, lo meten en un manicomio en Suiza, después no era verdad eso, lo sueltan, se hace protestante, vuelve al católico. Da para una novela. Es una novela, la vida. Y es un gran sonetista, sobre todo un gran sonetista. Tiene una novela que se publicó aquí que se llama Mozart trayendo sus requiem, que se publicó en el año 60 y pico, en unos cuadernos de la Biblioteca de la Ciudad, que eran unos libros así enormes. Y entonces, y Cintia había hablado de eso, y Lezama había hablado de eso. Y entonces yo hice, un poco por acercanía a esta gente, a Lezama y a Cintia, ¿no? Que quise mucho a Cintia, más a Lezama, porque con esa la relación fue más estrecha. Pero entonces yo hice un artículo sobre Tritán de Jesús Medina y se lo mandaba a Van Gogh. Van Gogh era el director del periódico El Mundo, una figura muy importante del periodismo cubano, era comentarista de la televisión, venía de la protesta de los 13, en fin. Y entonces Van Gogh me contesta, yo siempre digo que en ese tiempo se contestaban las cartas, me contesta que va a publicar el trabajo. Que entonces yo, cosa de muchacho, yo tenía 17 años, lo había metido a renglón seguido, cosa de que abultara menos, ¿no? Para que pareciera más chiquito. Y entonces me dijo, si vuelve a escribir para El Mundo, le ruego lo haga a renglón doble. O sea, yo digo, bueno, me está dando la posibilidad de volver a escribir. Cuando publicó el artículo, mandé otro, publicó el segundo, y me mandó una carta que le iba a publicar, lo publicó, le mandé el tercero. Y cuando le mandé el tercero me mandó una carta diciéndome que no le mandara más por correo, sino que lo llevara al periódico, que se lo entregara a él o a su secretario, ¿no? Y que el que se había enterado que no había cobrado, que por favor pasara por El Mundo. Yo me explicaba que si era caja de tal día a tal día, se cobraba tal día, y de tal día a tal día se cobraba, o sea, ese tipo de cosas. Yo fui a cobrar y entonces bueno, yo nunca había visto tanto dinero junto mío, ¿no? Y salí de ahí y me fui para una librería que se llamaba la Librería Económica, que estaba en O'Reilly, que está ahí el edificio vacío. Y entonces me compré, yo tenía de las 28 tomos de Martí, tenía 14. Y me compré los 14 tomos que me faltaban. Me compré La Hombradía de Antonio Maceo, de Raúl Aparicio, que es un gran libro, por la forma en que está escrita, porque José Luciano tiene una biografía de Maceo en 3 tomos, pero es demasiado densa. Este hombre es una cosa que es como más cercana a la novela. Y entonces me compré La Hombradía de Antonio Maceo. Bueno. Un verano en Tenerife. No, eso después. Espérate. La Hombradía de Antonio Maceo, pero no me acuerdo qué más. Y entonces me compré, fíjate cómo estaban las cosas en Cuba. El cambio de la lectura, ¿no? Porque tú, hoy, eso es Dador de Lezama, me compré Dador de Lezama, que costó 2.50, que estaba publicado en el año 53 y todavía quedaban ejemplares, en el año 60 y pico todavía quedaban ejemplares, y me compré Un Verano en Tenerife, que también valía 2.50, de Dulce María, publicado en el 58 todavía, de la editorial Aguilar, todavía quedaban ejemplares. Entonces, con eso, una gran caja, pues fuimos a mi casa, y esa fue la primera inversión de dinero que yo gané. Que ganó. Y ahí fue donde empezó realmente esa vocación como que a fluir. Sí, porque, bueno, después yo me quedo en El Mundo, un poco allí el muchacho que va, ¿no? Y ve a la gente cómo trabaja, o sea, tú sabes que tú empiezas a ver a quién imitas y a quién no imitas, ¿no? A quién tú quieres ser como este y como no quieres ser como este. Yo estaba ahí el día que quitaron a Van Gogh de director del periódico. Y bueno, entonces me fui para la Gaceta, después de la Gaceta me votaron. Después estuve 7 años trabajando en la revista Cuba sin cobrar, porque me votaron de la UNEAL porque yo era amigo de Lezama. Y entonces el castigo fue mandarme para la UNEAL,
me dijeron que no me podía acercar a la UNEAC ni siquiera por las 4 cuadras, las 4 esquinas, porque me iban a echar la policía. Entonces me ubicaron entre comillas, en la revista Cuba, donde estuve 7 años trabajando 5 horas. Trabajé como un muro, pero no cobraba. Hasta que un día, bueno, era una guerra del tiempo, ¿no? O ellos se cansaban o me cansaba yo, se cansaron ellos. Me tuvieron que contratar. Yo tenía una persistencia terrible y no me iba. Y la relación con Lezama, que fue tan significativa en su vida y que tanto marcó, también lo marcó muy positivamente desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de la creación. Lezama lo ha inspirado también. Sí, Lezama es que yo me dediqué a... yo me acuerdo perfectamente lo primero que yo leí de Lezama, que fue una revista que se llamaba Cuba en la UNESCO, una cosa así, que hacía fíjate si es vieja, que tenía una encuesta, era una encuesta sobre el papel de la radio, la televisión y la educación popular. Y los encuestados eran Lezama, Rosaín de Acel y Jorge Mañachi. O sea que era tempranito la revolución, o sea, tempranito. Y a mí me impresionó mucho lo de Lezama, porque yo nunca había leído nada que se pareciera a eso. Yo no te lo voy a recitar porque van a parecer que yo soy un araldoso de la memoria, pero porque me acuerdo... Es que no tiene que alardear porque se nota que la tiene. Se tiene que alardear. Bueno, me acuerdo perfectamente eso. Y a partir de ahí yo me dediqué a ver cómo me dediqué a cazar a Fernando Ortiz, nunca lo pude ver. Sí, yo me paraba en la librería, donde hoy es la librería L27, a ver si Ortiz se asomaba por la ventana del baño y que fuera. Y nunca vi a Ortiz, nunca lo vi. Y después me enteré que una persona, muy amiga de mi madre, era muy amiga de la mujer de Ortiz. O sea que si hubiera comentado eso, como esa gente me hubieran facilitado, por lo menos haber visto a Ortiz. Y decir, hablé con Ortiz. Como puedo decir hoy que fui visité a Chacón y Campo muchas veces ya en los últimos años. O sea, pudiera tener esa vivencia, pero no pude verlo. Y entonces vi a Lezama un día en la Unión de Escritores. Y bueno, no hablé con él, ¿no? Y él leyó, era un recital de poesía que estaba Eliseo Diego, estaba Virgilio, Octavio Smith y Lezama. Y Lezama leyó Rapsodia para el Muro y El Acto Invisible de Viñales. Bueno, después pasó el tiempo, Lezama empieza unas conferencias en el Instituto de Literatura y Lingüística sobre poetas cubanos. Era un ciclo de grandes poetas cubanos del siglo XIX, donde bueno, estaba Portugón, Daugier, y en realidad los investigadores, y Lezama hizo varias conferencias, pero yo nunca hablé con él, porque María Luisa había sido maestra mía de bachillerato de literatura, pero nunca me lo presentó. O sea, que yo llegaba y ellos estaban ya sentados ahí, porque Lezama llegaba muy temprano, se sentaba en la última fila a esperar que llegara la gente. Y yo lo saludaba, pero nunca hablé. Después yo ya vengo a hablar con Lezama cuando María Luisa me lo presenta, en el año 68. Y a partir de ahí yo empiezo entonces yo le hago una entrevista a Lezama, porque se conmemoraba el 30 aniversario, o iba a conmemorarse el 30 aniversario de la visita de Juan Ramón Jiménez a Cuba. Y como yo sabía, que yo pero sobre la teoría del hueco, ¿no? Escribir sobre lo que nosotros no escribimos. Yo sabía que eso nadie iba a hablar de eso, a nadie le interesaba. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una investigación basada en Lezama, Cintio y Fina y Chacón. Chacón me dijo que no podía, no quería, que él estaba fuera del mundo, que él estaba allá, o sea, no quería. Y entonces no quiso. Yo lo lamenté, pero después me alegré, porque Chacón es una generación muy anterior a Lezama, y meter a Lezama, a Cintio, con Chacón y Campo tampoco cuadraba. Y ese fue el primer trabajo que publiqué en la Gaceta. Y después hay un acercado a Lezama para una entrevista de esta serie de Lezama Lima, que la hice ya cuando fue a cumplir 60 años. Sí, usted mismo lo describió, escribir sobre lo que no escribe muchas veces es escribir sobre lo que necesitamos que se escriba. Sí, claro. Sobre lo que nos ayuda a construir nuestra propia historia. Claro. Entonces esa teoría que usted tiene del hueco, sí, a mí me gustaría que usted lo ilustrara un poquito más para el público presente. No, bueno, mira, el problema es que los absolutos, las eternidades, como dice Octavio Paz, los absolutos, las eternidades y los aledaños y sus aledaños no son mi tema. Yo escribo, yo trabajo, ya teorizar sobre eso me cuesta mucho trabajo, no me gusta eso. No, yo simplemente voy buscando lo que la gente
también le pueden interesar a la gente, ¿no? Y entonces trato de llenar esos vacíos. Por ejemplo, cuando hice el libro, por ejemplo, cuando se fue a cumplir el 50 aniversario de la visita de Oscar La Habana, a mí la revista Cuba me encarga un reportaje sobre la visita de Oscar La Habana. Yo dije, bueno, esto aquí, después de lo que ha escrito Marinello, lo que ha escrito Antonio Quevedo, lo que ha escrito Loló de la Torriente, nada de esto ¿qué voy a decir yo a esta altura de 50 años después con esta? Entonces me puse a leer y yo me di cuenta que Marinello y Quevedo habían escrito sobre Lorca, pero era su relación con Lorca, no era la visita de Lorca a Cuba. Y cuando me voy a los periódicos, todavía en la biblioteca había una señora que se llamaba Primitiva, que me dio me dio los mismos libros que ella le dio a Marinello, la misma fuente que tuvo Marinello para escribir lo suyo me la dio a mí. Me dijo, mira, te voy a buscar esto porque yo sé lo que yo le di a Marinello y me puse a mirar aquel diario de la Marina, aquella revista Carteles, y había 1000 cosas que nunca se habían dicho de Lorca en Cuba. Y quedaba la cosa de que si Lorca había ido a Santiago, que si no había... Eso fue una polémica entre Loló de la Torriente, Lidia Saharavia, que si fue, que si no fue, que si vino. Y resulta que Lorca guardó los cupones desde Santiago en un tren. O sea, que fue. Pero ¿qué pasaba? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible que Lorca vaya a Santiago a Las Vegas un día y haya 2 crónicas en diferentes publicaciones de Santiago a Las Vegas y vaya a Santiago y no haya nada? Porque yo buscaba en los grandes periódicos de Santiago y entonces dije, bueno, aquí hay que buscar por la prensa alternativa o la prensa, no sé cómo se llama eso. Bueno, y me encuentro una revista que se llamaba Aventura en Mal Tiempo. Imagínate tú, que la dirigía un señor llamado Primitivo Cordero Leiva, que había sido uno de los protestantes de los 13K. Y entonces me encuentro una noticia sobre la visita de Lorca a Santiago. Y luego después veo una revista que se llamaba El Chofer. Y reviso y me encuentro una noticia sobre, y digo, bueno, estuvo, ahí está, porque yo decía, porque me perdonarán si hay un santiaguero aquí, pero el problema es que decía, todos los que dicen que Lorca estuvo son santiagueros, no hay nadie que no sea santiaguero que diga que Lorca estaba, porque a mí me dijo Flor, espérate, porque yo pude entrevistar a Dulce María Hernández, que fui a su casa, porque había todo un mito que Dulce María no recibía a nadie, que Dulce María no, esto, lo otro, que había cerrado su casa, que había quitado el timbre del teléfono, toda esa historia. Y entonces yo averigué el teléfono de Dulce María y la llamé y me dijo, ¿cuándo quiere venir? Y yo le dije, bueno, no, cuando usted me diga, me dijo, bueno, venga mañana, o sea, y me dio una serie de detalles que nunca había dado. Después yo dije, a mí me hace falta hablar con Flor, la hermana, y me dijo, yo le consigo la entrevista con Flor, y me fui allá a Santa Bárbara, que es la casa del cine latinoamericano, que era donde vivía Flor. Y también tuve esa información. Yo también, yo había entrevistado a Antonio Quevedo, que no se publicó porque la Quevedo no quería recibirme, entonces la Sama Lima lo llamó y le dijo, recibe lo que esto que lo otro, y entonces yo fui a ver a Quevedo y me dijo a las 5:30 de la tarde, y cuando llegué me dijo, usted sabe que me acostó a las 6, ¿no? No me llegaba, pero me contó cosas de nunca. Esa es la historia. Ciro, a veces uno escucha a los escritores, que se le conocen escritores de raza, escritores y no periodistas, en la narrativa, qué importante es construir esas historias, a veces tienen un fundamento histórico, pero yo noto por lo que usted cuenta, narra y vive, que a veces contar historias tiene una riqueza, yo diría que superior a cualquier novela. La propia realidad se ha impuesto sobre usted como algo deslumbrante, apasionante, hasta más apasionante que una novela, diría. Bueno, si yo pudiera escribir una novela, la escribiría, pero nunca lo he intentado, pero no puedo escribirla. Pero en realidad yo trato de construir una historia, yo no lleno vacíos con ficción. Yo trato de apegarme a lo más que puedo a la realidad. Claro, también tengo una serie de elementos que me permiten un poco jugar. Porque, reconstruir ambiente. Reconstruir ambiente, porque por ejemplo, yo tengo reconstruido toda la calle Obispo, desde el principio hasta el final, casa por casa, todo lo que había en el año 58.
la calle Reina, todo lo que había, o sea, que si yo te digo a ti que el tipo entró en una billetería que se llamaba el gato Negro, es posible que haya entrado, existía la billetería, y estaba en Juan Pedro, o sea, eso, pero esa ficción que a veces se le introduce a la realidad, yo no sé la. Si yo te digo, pero es que la realidad, en definitiva, no le inspira a ficcionar nada porque es tan rica, ¿no? Claro, es muy rica. Ciro, usted ha escrito de tantos y cuantos personajes. Yo colecciono vidas. Exacto. En esa colección de vidas ajenas, ¿qué vidas lo han apasionado? Bueno, yo he mirado a mucha gente, y mucha gente de diversos. Yo puedo admirar como admiro a Nicolás Guillén. Admiro a Lezama. Si usted pone, bueno, están en la. Se odiaban cordialmente, ¿no? pero, o sea, puedo admirarlo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a leer las crónicas de Nicolás en el periódico Hoy, a mí me fascinaron. Obligué a mi padre que se suscribiera al periódico Hoy, lo que no le gustó suscribirse al periódico Hoy. Pero se suscribió al periódico Hoy que yo pudiera leer las crónicas. O sea, que eso es, bueno, Lezama es una influencia, una presencia importante en mi vida. Eso. Ciro, usted tiene muchos estudiantes que preguntan. Y yo supongo que cuando escribe y cuando les habla a ellos, trata de transmitirles algo respecto a la profesión, sí, al periodismo. ¿Qué es lo que usted intenta que ellos aprecien con lo que usted escribe y con lo que usted les trata de transmitir? Bueno, mira, cuando yo fui profesor de la universidad, muchos años, yo fui 8 años profesor de la universidad, yo siempre traté de no solamente dar un conocimiento, que por otro lado lo podían escribir en una playa leyendo abajo un poquero y tomando una cerveza, sino tratar de transmitir una enseñanza en el sentido ético de lo que es la responsabilidad del periodista, de lo que es el trabajo del periodista. Eso yo me preocupé mucho de transmitirlo. Entonces, siempre que si yo, por ejemplo, digamos, decía, imagínense que usted acaba de llegar al periódico, o el jefe de plano, el jefe de información, un espacio de 3 cuartillas, o sea, porque él no ha y que lo quiere llenar con una entrevista. Ustedes van a salir ahora y a las 2 de la tarde una entrevista. O sea, ese para que tú sepas que esto cuando yo quiera, no es así. Entonces yo traté de hacer eso. Yo, bueno, me gustó la enseñanza para mí fue tiempo ganado. Ni siquiera tiempo ganado. Yo creo que me benefició tanto como a la luz. Bueno, quizás me benefició más a mí que a la luz, yo no sé, no puedo. He tenido tuve muy buenos alumnos, personas que hoy son ya figuras del periodismo de aquí y afuera, que de ahí fuera. O sea, tuve que siempre digo, si no vencí reyes, engendré que los venciera, como decía Ramón. Siempre me interesó mucho eso. Ya después la vida te va llevando, después cuando ya empezó el periodo especial, me hicieron un turno a 7:15 de la mañana, yo en Arreglarán, llegar a la universidad era una tortura, no había gasolina, no había agua, ya me estaba ahogado ya. Pero a mí me gustó mucho después me propusieron alumnos, profesor de posgrado, pero no me interesaba menos. También he tenido la oportunidad de darle clases a alumnos extranjeros y me ha asombrado, alumnos mexicanos, por ejemplo, de Televisa. Me ha asombrado. El alumno cubano no tiene la cometividad que tiene ese muchacho, está formando para ser periodista con un cuchillo en la boca. Los muchachos culturalmente, porque yo le decía, bueno, Alfonso Reyes, profesor Alfonso Reyes, sigo con una persona, no conozco a Alfonso, un mexicano, no conozco a Alfonso Reyes, mencionar, no te conocía. Entonces decía, Luis Suárez, profesor mexicano, profesor, ¿quién es ese? Pero eso sí, de una cometividad tremenda en el trabajo, para afrontar el trabajo, claro, la vida lo obliga. ¿Cómo es su vida diaria? No,
martirio. Mira, no, yo te lo digo porque, nada, yo vivo bien, yo me levanto, desayuno. Mi mujer Pocheta escribe de cocina y entonces, mira, te voy a contar una anécdota. Tú sabes que Márquez Sterling, que es uno de los grandes periodistas cubanos, publicó un libro en el año 6 sobre la psicología del cubano. Y entonces fue visitando los periódicos para que la gente hiciera el comentario, y entonces va a la política cómica para que Torriente hiciera el comentario. Torriente le da la encomienda a Robreño el Viejo para que escribiera el comentario, pero meterle el diente a un libro de 400 páginas en la política cómica sobre psicología del cubano no cabía. Torriente quiere quitarse el paquete de arriba, digo, Robreño, y le dice que no, que sí, que al director, pero el director dice no, un libro de Márquez Sterling, hay que publicar el libro de Márquez Sterling. Y entonces insiste. Y entonces, bueno, Torriente dice, bueno, Robreño, voy a hacer un comentario de compromiso. Y moja la pluma, la escurre y escribe: nuestro muy querido amigo y compañero Manuel Márquez Sterling nos ha traído su último libro. ¿Cómo? Que comentaremos oportunamente. ¿Cómo? Por cierto, entonces el libro tenía atrás un anuncio rojo, una tira roja que decía: tome el digestivo mojarrieta. Dice, por cierto, el digestivo mojarrieta que se anuncia en la contraportada del libro, ¿se toma antes o después de leerlo? Y entonces, bueno, yo me pongo a trabajar a las 10 de la mañana. Y no te voy a decir mentira, a veces son las 10 de la noche y ya he comido, ¿no? Me he bañado y todas esas cosas, pero sigo sentado en la computadora. A veces me parece que es demasiado, pero es que yo escribo para muchos lugares. Entonces, vivo eso. Entonces, imagínate. Pero yo no creo que usted escribe solo por vivir de eso. Yo creo que usted tiene una ansiedad muy grande, y es lo primero. Usted tiene una ansiedad muy grande. A mí me da esa impresión, usted me dirá si es verdad o no, porque el tiempo avanza y hay que dejar muchas cosas dichas, de las que usted tiene allí catalogadas, inventariadas, de las que tiene en su memoria prodigiosa, de las que ha vivido, de las que le han contado. No, sí, eso es verdad, porque yo escribí mucho cuando no me pagaban nada. O sea que aquí hubo un tiempo que no se pagaban las colaboraciones, pero aparte de eso a mí no me pagaban tampoco nada, ni cosas raras. O sea que yo escribía por el afán de escribir, hice muchas entrevistas, hice muchos reportajes, le agradezco al periodismo conocer el país de punta a cabo. O sea, porque cuando tú me dices a mí, Cayo Largo, te digo, he estado 5 veces. Cayo Coco, no sé, perdí la cuenta 15 veces, no sé, los Cayos, y pues no Baracoa, sí, Cabo San Antonio, o sea, increíble eso. Usted ha recorrido Cuba y usted nos conoce. Si usted nos conoce, vamos a alejarnos de estereotipos que a usted no le gustan, ni de respuestas manidas, ni nada de eso, pero si usted nos conoce, nadie mejor que usted para que nos diga cómo somos. Bueno, eso es muy difícil. Es muy difícil, mejor no digo nada. No, yo creo que el cubano es un ser... A mí me asombra una cosa. Bueno, el cubano es un ser generoso, es un ser desprendido, es un ser capaz de darlo todo un momento. Ya después no. Pero bueno, también lo que me duele, ¿no? Como cubano, es una forma, yo creo, como ha descendido. Pero yo me acuerdo de mi abuela, ¿no? Decía, no hagas nada que no quiera que te hagan a ti. Eso es una cosa que está por encima de la política, de la religión, de todo, es un valor humano. Y entonces yo veo como ahora se respeta al vecino, se respeta al ciudadano, se respeta a una persona mayor, se respeta a un niño incluso. Y entonces yo me quedo asombrado y bueno, por este camino ¿a dónde vamos a llegar? Pero yo creo que Cuba tiene valores, el cubano tiene valores que están ahí y que están ahí. Que hay que salvar lo bueno del cubano. Claro. Lo bueno del cubano. Usted siempre tiene las 100.000 historias por contar.
de las que le quedan por contar, dígame ahí una o dos que lo tengan ahora mismo así obsesionado. Es un adelanto para nosotros. Bueno, yo estoy haciendo una especie de crónica cubana, ¿no? Que la empecé hace años. Crónica cubana. Sí, de lo que del día a día. Que es una cosa que tienes que ponerte una meta porque es infinita. Sí, me voy a morir del día a día, ¿no? Lo que pasa, lo que va pasando, lo que me entero, publica, lo que no se publica, lo que se dice, ¿no? Que empecé hace como 6 años o más. Tengo una propuesta de escribir una biografía de Trío, del presidente Trío, que he adelantado algo en el sentido de estar allá en Estados Unidos, ver la familia, ver el lugar donde se suicidó, la tumba, ¿no? En fin, pero no sé si la hago o no. Pero bueno, es que tú sabes que el periodismo también te lleva mucho tiempo. Y entre el radio, la televisión, el periódico, la revista, todo eso te va. De que me imagino que lo para y le pregunte constantemente. Constantemente. Lo llama. No, es que mira, es que a mí a veces me dicen, no, tú te prodigas demasiado. Pero a mí me da pena negarte el conocimiento. Si yo sé algo y tú me llamas, a mí me da pena decirte, ay no, Marta, yo no puedo contestarte eso. Si lo hago, que después me no le dije al muchacho lo que es esto, y entonces ahí no me para una muchacha. ¿Cómo usted puede? Digo, bueno, pero me coge así, pero le digo, la buena, mira, consulta la viajera al Caribe, consulta tal cosa. Más o menos dice, bueno, ya casi le terminé la tesis. Pues, que te quiero decir, tío, y dije, llámame, porque si yo me acuerdo de más cosas y busco más cosas, pero es que me duele no decirlo. Y entonces a veces pasan cosas que te dicen, no, porque nosotros estamos haciendo un documental, y yo te doy la información y después que tú haces el documental es tuyo, ¿ok? Pero es que me duele quedarme con eso. Entonces, si lo sé, pues, en definitiva, los conocimientos no son de nadie, la información no es de nadie. Todo eso es como tú lo utilices, ¿no? A lo mejor yo te doy información a ti y tú haces una cosa mejor que la que yo puedo hacer. Tú das la información de buena fe y después tú ves cómo la información sobre todo en la parte comercial, se tuerce y no es lo que tú le explicaste que era, pero bueno, ¿qué vas a hacer? La Habana es una de sus obsesiones. Sí. ¿Hasta qué punto es una obsesión? ¿Hasta qué punto es sentido de pertenencia? ¿Cómo es de importante La Habana para Bueno, La Habana para mí es muy importante. Yo soy un habanero de cuarta generación. Toda mi familia es de La Habana. Y La Habana yo siempre me fijo mucho en los detalles. Por ejemplo, yo los sábados con mi mamá a La Habana, el monte que era donde nosotros comprábamos, porque sabes que todo esto era por niveles, ¿no? Es decir, nosotros podíamos comprar el monte, teníamos libreta de crédito en monte, en las tiendas de monte, pero no podíamos llegar a las tiendas de Galeana. Entonces, todo eso me fijaba mucho en la vestimenta de las empleadas. Me encantaba entrar al Palacio Aldama, que tenía todos esos negocios, todos esos comercios abajo. O sea, yo recuerdo los pollitos que vendían de colores. O sea, yo me he ido fijando en eso y después lo he tratado de buscar en los prostíbulos. Cuando me tocó ir a los prostíbulos también tengo toda la vivencia esa que la he escrito y la he publicado. La vida nocturna de La Habana, que parece que es una de sus pasiones, como lo confesó Ciro, en este mundo de la investigación también uno corre el riesgo de equivocarse. Sí, porque hace poco yo publiqué un trabajo sobre Menocal. También tengo que decir una cosa, siempre uno trata de investigar, pero de repente que yo saco una vez a la semana. Sí, hay cosas que y que son un riesgo. Y son un riesgo, me las juego pegado, no sé. Entonces, por ejemplo, estoy hablando y entonces yo busco el diccionario de historia militar, que ahora mismo estaba uno de los autores aquí. Entonces el diccionario dice que Menocal participó en el primer combate en que se hacen matanzas de la guerra de independencia y que después participó en tal combate y en tal combate. Pero si está apuntada en Camagüey un poco más para allá. Bueno, o sea, así lo dice y así lo puse. Entonces, claro, tampoco en una crónica periodística tampoco da fuentes, ¿no? Tú pones, aunque yo
con información de fulano, mengano, esperancero, o sea, sin entrar en grandes detalles. Entonces me escribe el historiador de Javier Grande, no, porque aquí tenemos documentos que dicen que es Menocal. Bueno, pero tú lo publicaste. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo sepa que tú tienes esos documentos si tú no los has publicado? Eso me pasó yo fui a hacer un programa de televisión en Artemisa. Y entonces, pero por esa casualidad de la vida, días antes de hacer el programa, me escribe que me pregunta que qué cosa eran las ruinas que están en Trocha, que qué cosa era eso. Y yo le contesto. Digo, mire, el Hotel Trocha, que esto que lo otro, fue Calzada y Calzada y Paseo, eso fue, le explico, hay una crónica de Julián de Casal sobre eso, en fin, le explico todo, ahí se firmó la capitulación de La Habana a las tropas españolas, bueno, se quemó en 80 y pico, bueno, 90 y pico, lo que quedaba. Y me dice la señora, yo soy profesora de solfeo jubilada e historiadora casi oficial de Angerona, del Cafetal de Angerona. Digo, si usted viene por aquí, venga que yo le voy a dar. Digo, pero yo no puedo ir a su casa porque si yo voy a tu casa a comprar mi televisión, tú estás pensando que yo te voy a sacar en el programa, no te puedo sacar. Pregunto por allá, por ella, por Artemisa, pregunto, ¿para qué? Para allá, nadie la conoce. O sea, como historiadora no la conoce. Entonces digo, bueno, sale el programa, me llama la mujer insultada. Porque usted, esa historia de que usted cuenta de Ursula Lambert, creo que se llama la haitiana, no es falsa. Eso no es así. Porque si usted hubiera leído un libro de ciento no sé cuántas páginas, señores, ¿dónde está su libro? No se ha publicado. Bueno, ¿qué cosa voy a hacer yo? No, porque usted siguió Padura, usted siguió lo que dice Padura en el viaje más largo. Usted siguió lo que dice Padura, porque Padura es un hurgador de la sábana. Padura es amigo mío y es un escritor importante. Así, mire, yo realmente, cuando usted publica el libro, yo lo compararé. Pero, ¿cómo tú vas a saber una cosa que no? Aparte hay gente que te escribe al periódico, o te escribe por el periódico y te dicen, usted no mencionó a fulano. Y digo, bueno, que yo no tengo obligación de mencionar a todo el mundo en un artículo de periódico, en una crónica de periódico, en una página de periódico. Bueno, usted no mencionó a fulano porque es un hecho importantísimo. Bueno, para usted es importante, pero para mí no. Claro, o sea, y aparte, entonces él asume que tú estás equivocado y que él tiene la razón. O sea, yo tengo que asumir que tú tienes la razón. Entonces eso, por supuesto, no es la mayoría, pero pasa. Ciro, nos quejamos mucho a todos los niveles. Yo creo que eso es una ocupación desde las más altas esferas del país hasta en los hogares cubanos, ¿no? Muchas veces conversamos sobre la necesidad que tenemos de que la historia llegue a las más jóvenes generaciones de una manera accesible, hermosa, atractiva, con eso que llamamos muy popularmente gancho, de ese modo, ¿no? Estoy mirando a la doctora María Dolores Ortiz, como cuando ella nos enseña sobre un libro y nos atrae, nos enamora sobre el contenido del libro, ese tipo de maniobras para atrapar la atención. Usted es para mí un paradigma en ese sentido, de recrearnos la historia, fenómenos de nuestra cultura, personajes y demás, de un modo en que los más jóvenes les siguen. ¿Cuáles serían las preocupaciones, los consejos que usted nos daría para lograr esto? Yo siempre he procurado una norma, para mí los cubanos lo más importante. Y si hay un cubano que se destacó poniendo, no sé, porque fue al Polo Norte en el siglo XIX, yo estoy en la obligación de contarlo, como ocurrió con Castillo Duani, que general, que después fue general independentista, que fue el primer cubano que fue al Polo Norte. Exaltar eso, exaltar la cubanía, los valores de los cubanos, los valores en todas las dimensiones posibles. También hay otra cosa que yo pienso, que la historia de Cuba se ha abaratado. Se ha abaratado mucho porque si tú hablas de los españoles, entonces los españoles eran cobardes, eran brutos, eran esto, y yo digo, bueno, un ejército que mandó a sus mejores generales a Cuba, tú no puedes tratarlo así.
Entonces, si habla de la lucha contra Batista, entonces los casquitos eran cobardes, cobraban el 33, no estaban bien preparados. Entonces tú dices, bueno, entonces la revolución fue un paseo. Llegan los mercenarios, no, eran unos cobardes, esto, lo otro, como un ejército invasor que ocasionó al país 150 muertos, que peleó con más de nuevo que en otro, pero creo que peleó. ¿Cómo tú vas a calificar? Entonces, un poco abaratamos nuestra historia. Con respecto a... Yo no soy un historiador, yo soy un escribidor. Me defino como escribidor para que nadie él mismo se define. Escribidor quiere decir mal escritor, eso soy yo. Ese es el título de los artículos, las entrevistas que pongan hoy. Soy un escribidor. Escribidor, yo soy un escribidor. Entonces, yo no, tampoco soy historiador, tampoco defino esto como crónica, porque crónica, no todas son crónicas, porque crónica es la página donde información y comentarios se funden en una sola línea, que yo no siempre lo hago, porque como la sección se llama lectura, también me permite jugar con eso, con cosas que yo leo y que transmito. Entonces, pero a veces yo me pongo a pensar, si esto que yo te estoy contando me aburre a mí, ¿qué va a quedar para ti? Entonces yo trato de coger la historia, el relato por su lado más interesante, sin importarme que sea cronológico o no sea cronológico. Después eso yo lo arreglo por el capítulo. Y el interés tiene que renovarse. Y los subtítulos tienen que ser de ancho. Y cuando tú ves que las cosas de acá, tú tienes que meter algo que motiva al lector a terminar. Porque ¿sí? El problema es que yo no me defino como... Yo respeto mucho a los historiadores. Yo tuve la suerte de estudiar por los libros de Ramiro Guerra. Yo estudié en una escuela de barrio, pero una escuela de barrio que los libros de historia y la colección era la editorial LEC y la dirigía Ramiro Guerra y el libro de historia. Y yo lo he dicho, la historia para mí es como un cuento. Tiene que ser un cuento, tiene que ser un cuento que yo le transmita al muchacho y el muchacho se la aprenda como un cuento. Y más nada, esa es la cosa. Bueno, yo tengo una última pregunta porque después me van a decir que abusé de mi tiempo y yo no dejé de preguntarle la valla. Usted tiene un alter ego. Usted tiene una persona con la que usted cada vez que lo veo está donde quiera que va. Ah, mi mujer. Oye. A ver. Decía Julio Luis Ortega, estaba leyendo que no se han publicado, las memorias de Luis Ortega, un gran periodista, ¿no? Sí. Y entonces dice, en esa época todo el mundo que tenía algún relieve, un profesional, un político, un militar, tenía un amante, cosa que uno pensaba que era un pecado, pero que hoy me doy cuenta que era un castigo. Sí, tú me ves siempre, compadre. Siempre estamos juntos. Y que los dos crean y los dos escriben. Sí, los dos trabajamos. Mayra se queja porque tiene que hacer las cosas de la casa, pero bueno, ¿a quién le toca? yo bastante hago lo que puedo. Ay, mi madre. Yo le enseñé a cocinar. Sí. Cuando Mayra llegó a casa, yo le dije, despreocúpate de la cocina, que yo me voy a encargar de la cocina. A los 15 días de pasar la cocina. Bueno, ahora es el tiempo de ustedes y les toca a ustedes preguntar lo que gusten por allá, sí. Mira quién es. Pablo Vaca. Buenas tardes. Una especie de refrán popular de cuando algo es muy complicado y no se sabe cómo investigarlo, ni Ciro Bianchi lo sabe. Ni Ciro Bianchi lo sabe. El caso de Mayra, no solamente acompañado, controlado. Así mismo es, que se cuide la salud, que es, sí, su claro, todo se lo cuida. El problema es que a veces la gente me dice, no sé, el otro día me preguntó una persona algo y yo le dije, mira, no sé. Digo, yo sé si yo digo que no sé, me dice, si yo digo que no sé, no hago ningún papelazo, porque si no lo sabe usted, digo, no, pero yo realmente no lo sé. Ahora, yo te voy a decir una cosa, ahora que estoy mirando para ahora ahí, yo a veces me quedo asombrado, yo digo, eso sí es cultura, porque yo veo a Angelito, a Feliz Julio, a María Dolores, y dice, un cuadro de Renacimiento, oiga, no es un pintor, no es esto, es un cuadro, y dice, bueno, ¿cómo? A veces yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión? Porque, para eso ya eso es otra historia. A ver, sí. Bueno, yo que estoy más cerquita de él, te puedo
decir algo, que se habla de que los jóvenes no les gusta la historia, que los jóvenes apartan la historia. Yo creo que en el caso de Ciro hay un fenómeno que nos está ocurriendo a diario en las calles. Es como los jóvenes que conocen a Ciro, como las niñas van a retratarse a Ciro, las viejas, como dice él, le van a dar besos, pero las niñas van, le identifican. Y nosotros días nos montamos en un taxi donde el muchacho que es chofer, no porque sea chofer, pero su grado lo más que daría probablemente un 6º grado. Y sin embargo, todo el trayecto desde que identificó a Ciro fue hablando de historia y haciéndole preguntas de historia. Es decir, yo no creo que es que los jóvenes no les guste la historia. No, los jóvenes, si le damos una historia que sea potable, que sea amena, cuando vamos a esos héroes de esas grandes dimensiones que le queremos dar y los convertimos en seres humanos que sienten, padecen, se enamoran, sufren, la juventud asimila, y eso creo que el Ciro lo ha logrado con su trabajo. De todas las esferas, lo mismo uno que recoge, que usea en un cante de basura, como nos ha pasado en 17, un señor que viene con toda su boca llena de oro, una toallita y una botellita de ron, el tipo chévere ese, y le dice así que tiene el sexo hueco. ¿Qué me dice? Hacer, el tipo, yo estoy parado así en una esquina, esperando en una tienda ahí, y yo no entro, pues me pone mal, y entonces yo estoy parado ahí, y viene un tipo con su toallita así, la botella así atrás, y dice, hacer, se le quedó el sexo hueco. ¿Por qué? Con Carini, porque usted le sabe un mundo a la vida, usted lo dijo, el tipo se cogió con la jeva y eso lo perdió. Usted puede hablar conmigo, y entonces me di cuenta porque me cita un artículo, otro artículo, y dice, no, yo el periódico domingo saco a discutirlo, y el programa suyo los jueves lo veo siempre. Y yo digo, bueno, en las cárceles nos pasa con los presos, y nosotros vamos todos los meses vamos a alguna cárcel, un grupo de mujeres, de jineteras, que de muchachos jóvenes de menos de 20 años, que son las más impactantes, y porque tú ves las caras, son niños, y entonces vamos, y a veces la discusión con los presos es más rica que la discusión con los combatientes. O sea, entonces tú verás cómo me pasa el otro día. Un día estoy así por estar de casa, ¿no? Que es alto, y viene un prieto caminando con un bajo billete así, un montón de dinero, viene contando, pero cuando me ve se pone nervioso, no sabe qué hacer con el dinero, lo guarda, pero mira. Y me dice, a mí me habían dicho que usted vivía por aquí, pero yo no sabía dónde usted vivía. Digo, no, yo vivo aquí hace 30 no sé cuántos años. Ah, sí, ya. Dice, oiga, como yo lo he leído a usted. Digo, sí, esa Juventud Rebelde, llevo 10 años leyendo, me metí 10 años leyéndolo. Digo, bueno, lo mismo que tiene en ese momento, ya la columna tiene 12 años, lo mismo que tiene la columna. Y me dice, lo mismo que estuve preso. Y seguimos conversando y me empieza a hablar conmigo de este artículo, de aquel artículo. Y me dice, mire, yo salí y conmigo salió un socio que es fan suyo también, se llama fulano. Yo me llamo fulano de tal, y en tal lugar. Cualquier problema que usted tenga, usted nos avisa. Lo mismo para un susto que para terapia. Yo vengo de Colombia y quisiera saber un poquito acerca, puede ser una anécdota acerca de una relación quizá que hayas tenido con dos figuras muy relevantes fuera de Colombia, de la cultura y de la literatura, especialmente cubana, ¿no? Me refiero a Cabrera Infante y a Virgilio Piñera, tal vez una anécdota con Virgilio. Algo que tenga que ver también con Cabrera Infante. Cabrera Infante está ocupado, por supuesto, de Virgilio. Él tiene en Vidas Paralelas. Ajá, trabaja, pero cuando trata de destruir, porque el Piñera que muestra a Virgilio, el Piñera que muestra a Cabrera Infante, casi se asimila un poco, diría yo, a Pierpaolo Pasolini. Entonces ese fue un personaje como algo que le despierta una curiosidad. Entonces yo tengo una gran curiosidad sobre Virgilio, acabo de comprar un libro sobre él. Quisiera que me dijeras algo sobre él y un poco sobre Cabrera Infante. Y yo no sé si la pregunta puede ser política, si se refiere a Cabrera. No, yo a Virgilio lo conocí personalmente. Lo veía en casa de Lezama Lima. Porque Virgilio tenía
Lezama era un grupo de gente que era el Vigilio, Petriana, el doctor Moreno, Antón Arufac, Renato, que no me acuerdo si iban los martes o iban hijos en ese, era una tertulia que iba, pero yo no iba a hacer tertulia, es decir, yo iba a la casa de Lezama o a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde, y fui, realmente pero a Vigilio sí lo vi a veces en casa de Lezama, pero nunca tuve mucha relación, fue con el grupo, con el miembro del grupo de origen que menos relación tuve, por no decir que nunca tuve relación con Vigilio. Era un tipo difícil, y entonces de persona era un tipo difícil, no era un tipo fácil, y nunca tuve mucha relación. Él tuvo relaciones con Lezama, que se peleó varias veces con Lezama. El Vigilio tenía, cuando era joven, tenía una revista que se llamaba Poeta, que atacó a Lezama en el primer número, sacó 2 números, ¿no? Atacó a Lezama en el primer número, y Lezama se molestó, pero cuando se entera que en el segundo número también se va a atacar, y entonces un día se encuentran en el Jordán, Lezama le dice, vamos afuera a discutir esto, y empiezan a bajarse en el parque de Versailles. Pero Mariano, el pintor, que había visto la operación, salió también y ahí viene la policía, y Lezama corrió por un lado y Vigilio por otro. Entonces, después se hacen amigos, y cuando Vigilio está en Argentina, bajada de Cuba en Argentina, y hizo una labor de traductor importante por allá, publicó la carta de René, conoció a mucha gente de la cultura argentina. Hay una carta que yo publiqué en el episodio que Lezama le pide a Vigilio que le busque colaboración de escritores, sobre todo escritores jóvenes, que estaban ya más allá. Hay una amistad, pero después se vuelven a pelear cuando ya Vigilio se va con Rodríguez Feo a hacer la revista Ciclón. Ya había otros intereses, había otras cosas, y se pelean. Pero cuando Lezama publica Paradiso en el 60, Vigilio llama y dice, no puedo estar peleado con el hombre que escribió Paradiso. Y Lezama le dice, venga, que yo tengo, y es verdad que lo tenía, venga, que yo tengo ya un ejemplar dedicado para usted. Y ahí se vuelve a hacer la relación hasta la muerte. Y cuando Lezama muere, Vigilio va a la funeraria, pero Vigilio no entra a la funeraria. Vigilio se sienta en la escalera de la funeraria y estuvo llorando todo el tiempo. Y fue muy impactante eso. Ellos terminaron siendo grandes amigos. Y hay un poema de Vigilio donde Vigilio le dice, siempre, lo tuyo fue siempre llegar primero, yo en segundo lugar. O sea, que había una especie de competencia, que hubo una especie de competencia entre ellos. A Gabriel Infante yo no lo conocí, por problemas de edad. Él se va en el 61, ya no vuelve más a Cuba. O sea, yo no creo que una vez lo vi en el Carmelo, pero en el Carmelo de Calzada. ¿Y tu simpatía hacia él, a su obra, a su persona? ¿Cómo no? Muchísimas. Y tú dije en una entrevista que me hicieron en México, en la revista Proceso, que con todo el respeto que me merecía a Gabriel Infante como escritor y como persona, él estaba falseando la historia, porque él nunca fue amigo de Lezama, porque él persiguió a Lezama todo lo que pudo cuando estuvo en el poder, que estuvo en el poder al principio de la revolución, y que si hoy atacaba a Lezama era por atacar a Fidel Castro. Y entonces me contestó, eso que era 3 líneas, fue suficiente para que él escribiera un artículo en 3 partes en el Miami Herald, lo reprodujera en el periódico ABC, en una revista venezolana, en una revista argentina, y entonces donde me dice horrores, ¿no? Y entonces la revista mexicana, que era esta revista Proceso, me pidió que yo le contestara, pero en definitiva no tenía sentido la difusión que iba a tener yo a él para seguir escribiendo y sacándome. Entonces en cierto tomar la determinación de no contestar, pero yo sí creo
Me sirvió muchísimo, porque después yo publiqué un libro en Italia y el editor era un suizo que no sabía nada de español, pero cuando vio que Cabrera Infante me había dedicado a un artículo en el Miami Herald y el mismo artículo de ABC de Madrid y entonces Carolina Mexicana me dio $6,000 anticipo por un libro de 100 páginas. Pero yo, a mí sí me parece sobre todo su Tigre, sobre todo la parte de esa de ella cantaba Obrero, que está dedicada a Freddy. Su libro, Un oficio del siglo XX, su libro de cine, que me parece que es una cosa extraordinaria. Ya también él se repitió un poco, pero me parece que sus cuentos así nada más como en la guerra, que Raimundo Lazo, que yo pasé un curso de yo haciendo bachillerato pasé un curso de posgrado sobre novelas hispanoamericanas con Raimundo Lazo. Fíjate tú la clase atrevido que yo soy. Y entonces dice Raimundo Lazo, no se me olvida nunca, dice, los escritores, el libro, así nada más como la guerra, que tuvo como 4 o 5 ediciones aquí en los años 60, es un libro tan bueno que uno tiene que pensar en las fronteras con los libros bajo el brazo, los libros se quedan en el país, y eso y es una verdad. Pero no te puedo decir porque yo no sé que murió en una situación difícil porque lo llevaron a un hospital y se murió de una infección hospitalaria. Según dijo la mujer, después las cucarachas la caminaban en un hospital en Bien, las cucarachas la caminaban por encima. Y se murió de una infección objetiva. Y bueno, si hubiera estado en Cuba no se hubiera muerto así. Pero bueno, él escogió. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Hay una pintora cubana que fue a su casa y le habló horrores de Cuba, pero cuando le daba el cuarto y le enseñó la bandera cubana se echó a llorar. Fíjate tú dónde está eso. Gracias. Bueno, ya no te puedo responder porque no tengo el evento. ¿Alguna pregunta más? Chirros, este espacio de encuentro porque ha sido un lujo. De febrero en la capital y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país. Invitado de honor, República del Ecuador. Dedicada a los escritores Mercis Felipe y Rolando Rodríguez. En homenaje al aniversario 200 del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Vigésimotercera Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Del 13 al 23 de febrero en la capital y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país. Invitado de honor, República del Ecuador. Dedicada a los escritores Mercis Felipe y Rolando Rodríguez. En homenaje al aniversario 200 del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Vigésimotercera Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Del 13 al 23 de febrero en la capital y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país. Invitado de honor, República del Ecuador. Dedicada a los escritores Mercis Felipe y Rolando Rodríguez. En homenaje al aniversario 200 del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Vigésimotercera Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Del 13 al 23 de febrero en la capital y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país. Invitado de honor, República del Ecuador.
dedicada a los escritores Mercis Felipe y Rolando Rodríguez. En homenaje al aniversario 200 del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Vigésimotercera Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Del 13 al 23 de febrero en la capital y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país. Invitado de honor, República del Ecuador. Dedicada a los escritores Mercis Felipe y Rolando Rodríguez. En homenaje al aniversario 200 del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Vigésimotercera Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Del 13 al 23 de febrero en la capital y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país. Invitado de honor, República del Ecuador. Dedicada a los escritores Mercis Felipe y Rolando Rodríguez. En homenaje al aniversario 200 del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Vigésimotercera Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Del 13 al 23 de febrero en la capital y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país. Invitado de honor, República del Ecuador.